Entonces, hermanos amados, estamos viendo en el capítulo 20. Y hemos visto estos viajes de Pablo, hemos visto, ¿verdad?, las experiencias que la iglesia ha vivido. Y estos viajes misioneros de Pablo son importantes porque debemos entender de que Dios llamó de una forma muy especial a Pablo, que era Saulo, ¿verdad?, para hacer este trabajo. Lo llamó justamente para que vaya a otras naciones, para que haga este trabajo evangelístico que Pablo ha estado haciendo. Y nos vamos a dar cuenta que Pablo no le tiene miedo ni temor a nada, ¿verdad?, a no ser que el Espíritu le hable, le confirme a su corazón, como le habló, ¿verdad?, de que no fuera a tal lugar, o que vaya a tal lugar, o que pase por aquel lugar. Él siempre ha sido obediente. Pero de pronto cuando la gente, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cuando la gente le quiere atemorizar, que Pablo no vayas porque te va a pasar esto, Sí, te va a pasar esto joder, otro. no vayas para allá. Claro, no vayas para acá. Entonces no Pablo le das nunca caso. escuchó, No le siempre das caso. quiso hacer el trabajo del Señor y sabía que el trabajo de Cristo, el trabajo del Señor, hay peligros, hay adversidades, hay situaciones difíciles y no podemos nosotros, salir de o no entrar en esas situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos en la cultura evangélica hay un hecho y un dicho y una creencia de que si tú estás sirviendo a Dios nada te va a pasar, ¿verdad? Nada te va a pasar. Y no, hermano, vamos a darnos cuenta que nos va a pasan muchas cosas. Lo importante es saber que Dios siempre está con uno, que siempre Dios lo apoya, lo levanta. Pero bueno, en fin, vamos a ver. La semana pasada vimos la tremenda caída de Eutico. ¿Verdad? Cuando Pablo estaba discerniendo, tenía que viajar, y se quedó hasta tarde predicando y hablando. Se le cayó un joven, se cayó al tercer piso, murió, y él lo resucitó. En fin, esa historia la vimos la semana pasada. Pero de ahí siguió su viaje, ¿verdad?, de Troas, se fue hasta Mileto, y ahí ya lo leímos del versículo 13 al versículo 16. Ya vimos que pasó por diferentes pueblos, por diferentes lugares, después se reunió en algún lugar con otros hermanos, que prefirió ir caminando, ¿verdad?, a encontrarse con ellos. Al final lo encontraron, se subieron a un barco y siguieron, en fin. Y el versículo 17 del capítulo 20 empieza de esta manera, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que les dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta es la tremenda y gran despedida del apóstol Pablo con los hermanos de Éfeso. 3 años estuvo ahí, en su viaje misionero. 3 años, bastante tiempo, ¿verdad? Pudo poner las bases, enseñar, y me da gusto porque en Éfeso se levantó esa iglesia, se levantaron líderes, se levantó gente, y ahora después de un tiempo, después de 3 años, se da cuenta que tiene un grupo de gente. Y Pablo se los dice acá, que por 3 años, durante día y noche, nunca cesó de enseñarles. Pero me llama la atención que en el versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lo más terrible que le pasó a pobre Pablo fue los judíos. Estaban encima, sí, constantemente. Lo tenía cansado. Los 3 años sin parar protestando en contra de él. Tremendo. Donde quiera que iba, ya andaban de cola. Así es. Donde quiera que iba. Y qué increíble, ¿verdad? Por eso es que Dios lo llamó a este hombre, ¿verdad? De haber sido judío, pero de hueso colorado, como se dice, a ser transformado por Jesús de esta manera, se da cuenta del capricho de los judíos, man. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí, bueno, llamó a todos sus ancianos, y eran mucha gente la que él tenía ahí ya como líderes, y les dio este discurso antes de despedirse, ¿verdad? Y lo que más les ha llamado la atención es que, y lo que más les dolió fue que les dijo que ya no lo iban a volver a ver nunca más. Qué difícil, ¿verdad? Sabían, lo querían a Pablo, porque era un hombre humilde, primeramente humilde, ¿verdad? No era un hombre así jactancioso, creyéndose las que, ¿verdad? No, era un hombre muy humilde. Yo tengo aquí una definición de la palabra humildad. Miren qué interesante, en la Biblia, mi Biblia se llama, en la Biblia de los mormones la que yo tengo, no, la Biblia, la de Testigos de Jehová. Es vida abundante, ¿verdad? La vida abundante. Dice, la palabra humildad viene de una palabra que se escribe así como tapein no prosune, que significa modestia, bajeza, un sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros, total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. La palabra es una combinación de tapeinos, que es humilde, y pren, que significa mente. La palabra era desconocida en el griego clásico, no bíblico. Únicamente renunciando a la autosuficiencia, los miembros de la comunidad cristiana pueden mantener la unidad y la armonía. ¿Verdad? Eso le dijo Pablo. Les dijo, sirviendo yo con toda humildad. O sea, renunciando a todo, considerando a los demás superiores, sin altivez, ¿verdad? Renunciando a la autosuficiencia. Pablo trabajaba con sus manos, nunca fue carga para ellos, nunca codició ni la ropa ni lo que otros tenían. Pablo fue un hombre que mostró a través de su vida, o sea, y la transformación que Cristo hizo en la vida de Pablo ha sido tremenda, porque Saulo era arrogante, sí, claro. Saulo era terrible. Saulo asolaba a los cristianos, los mataba, los perseguía, era arrogante, era antipático. ¿Cómo sería que cuando recién se convirtió, ya lo vimos, ¿verdad?, en los primeros capítulos, que la gente no quería acercarse? Nadie quería acercarse a él, nadie creía en él que se había convertido. Así de malo era. Así de arrogante. Y de malo, yo digo, porque de tener el pensamiento de que él está dispuesto a llevar este engaño tan profundo, a llevarse a pasar como cristiano, simplemente para atacar a los cristianos.
Y es un pensamiento serio, algo real que pensaban, como dice Ya, el pastor ya. ahí, no se querían acercar. Tiene que pensar en la maldad del hombre, así, de ese hombre, del carácter de ese hombre, de que tú eres capaz de pensar, este no está convertido, lo está haciendo solamente Para engañar. para engañar. Y para encontrar más cristianos y meterlos presos, porque la intención de él era meterlos presos a todos los cristianos, matarlos si fuera posible. Odiaba el cristianismo con todo su Reventarlos a corazón. todos. Él con su ¿Verdad? voto había reventado a todos. ¿no? Pero sin embargo, a través de este acercamiento con Cristo, este llamado de Dios en su vida, nos encontramos ahora con un Pablo completamente Diferente, con un carácter diferente. totalmente diferente. Y ese debe ser nuestro pensamiento con respecto a lo que es el cristianismo. Hay personas que dicen, no, así me hizo Dios, yo no voy a cambiar. Eso está mal. Dios nos puede cambiar. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa aquí. Pablo era un hombre humilde, era un hombre que, hermano, la gente lo amaba. Los discípulos ahí, los ancianos lloraron, lo abrazaron, se les colgaban en el cuello, Le dice. besaban del cuello, dice. Ya, Para le despedirse tenían de él. mucho cariño porque Pablo nunca siempre estuvo pensando en los demás, apoyando, ayudando, enseñando, predicando, haciendo lo imposible por los demás. Sí. Y gente que ni siquiera conocía. Y muchos de ellos, ¿verdad? Primero iba a los judíos porque Pero su lo más corazón... curioso es que primero iban los judíos, Siempre. a pesar de que sabía de que sus compadres le hacían la vida tan difícil, Ya. lo primero donde quiera que llegaba los iba a buscar a ellos. Era para tratar de convencerlos, ¿verdad?, de que realmente el Evangelio de Jesús era diferente a lo que la religión que ellos tenían. En fin, fue algo increíble, pero aquí podemos ver, en esta despedida, podemos ver a un Pablo completamente transformado, cambiado por el poder de Dios, un hombre humilde, un hombre que, ¿verdad?, dice que con muchas lágrimas sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, ¿verdad?, que han venido a causa de los judíos y como nada, dice que fue útil y rehuido de anunciar y enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que ese era su mensaje, que lo Eso repetía era. una Sí. y otra vez la misma. Esta versión de la nueva traducción viviente dice, ¿Qué dice? en el versículo 21, Pablo dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, Un solo. la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahí lo dice tan claro, he tenido un solo mensaje. No está tratando de llenar la cabeza con pensamiento, con ideas, ¿verdad? Dice, tengo un mensaje y es un mensaje simple y es para el judío y es para el griego igual, es para todos igual, dice, ¿verdad? La necesidad de arrepentirse del pecado, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Y complicamos tanto el Evangelio a veces, ¿verdad? Se complica tanto y buscamos, ¿cuánto le dicen esa de la pata del gato? ¿Cómo han dicho? Las 5 patas. Las cinco patas del gato, ¿verdad? Y tratamos. Y vemos acá que el evangelista más grande que ha existido en todo el tiempo, para mí Pablo es, ¿verdad? Dice acá, he tenido un solo mensaje. No es necesario así Ya, hacer una ensalada en la cabeza de tantas cosas. Dice, un solo mensaje. Arrepentirse del pecado, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Ese es el mensaje. ¿Verdad? Y se lo dijo 1000 veces. Se los dijo 1000 veces. Ahí lo Y dice. una y otra vez. Y pasaba. Y una y otra vez. En sus 3-4 viajes pasaba. Y recuerda que estuve aquí el año pasado. Y recuerda lo que le estaba diciendo. Tienen que arrepentirse del pecado. Tienen que volver a Dios. ¿Verdad? Y tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Y ahí, para mí, el 21 deja muy claro lo que Pablo hizo durante su tiempo como misionero. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero tenía que irse a Jerusalén. Sí. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio por todas partes, ¿verdad? Que algo le iba a pasar, que venían tribulaciones, venían pruebas, venían prisiones. Ya Pablo ya sabía de que eso le iba a pasar allá cuando regresara. Pues el Espíritu Santo ya se lo había puesto en Así es. Y nos enseña lo que nos dicen en todos los libros. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
de la gracia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito es el gozo. El gozo, cuando hablamos de gozo, Pablo tenía realmente ese gozo en su vida. Eso es lo que lo llevaba adelante. Ese gozo de ver gente convertida. Yo me imagino de haber estado con todos esos ancianos ahí en ese lugar, hombres que eran completamente inconversos, judíos y griegos y gentiles, estaban ahí entre medio de ellos, ¿verdad? Y de haber visto que toda esa gente se convirtió y que ahora estaban sirviendo a Dios, que lo querían, lo estimaban, ¿verdad? Porque Pablo, y lo reafirma una vez más, y ahora dice aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo, dice, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí le está dando instrucciones a sus ancianos, a los obispos, a los que están a cargo de la iglesia, A los pastores. a todos los líderes. Sí. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Desde aquella época existe eso. Sí, Y pasó, y sucedió, y sigue sucediendo. ¿Verdad? Cuando la iglesia está ese grupo maravilloso, ¿verdad? Pablo dice, conserven la armonía, ¿verdad? Siguen el trabajo que estamos haciendo, pero van a venir de esos lobos rapaces, esos lobos engañados, van a entrar a la iglesia, ¿verdad? Y de verdad, lamentablemente sucede, y dice que entre medio de vosotros aún se va a levantar el corazón así, ¿verdad? De creerse un poquito más, porque dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, Pablo está hablando de la división. De la división. Wow. Y Pablo lo sabía, y bueno, y Dios sabe que hay mucha gente que en el corazón tienen un corazón engañoso, un corazón. Debe ser tremendo dividir, levantarse y dividir. Me acuerdo que leí yo, alguien dice, una persona que ha dividido una iglesia, o ha sacado gente de una iglesia con engaños y con cosas, no tiene ninguna autoridad para predicar ni de amor, ni de unidad, ni de ¿cómo se llama? Sujeción. No hay autoridad para enseñar de eso cuando una persona hace eso. Sí. ¿Verdad? Y es interesante saber esto, hermano. Y nosotros debemos de entender esto muy bien para que no nos vaya a suceder, porque la iglesia es del Señor. Y Dios llamó al apóstol Pablo para levantar a toda esta gente. Pero lamentablemente entre medio de ellos no iba a faltar el que decía, bueno, pero yo hablo mejor que Pablo. ¿Por qué Pablo? Yo entiendo más cosas que Pablo. Pablo no nos explicó estas cosas, no nos dijo, ¿verdad? O sea, existe ese corazón. Existe ya eso, ¿verdad? Y más que eso, yo predicaba hace poco, ¿verdad? Acerca de eso del corazón altivo, ¿verdad? Que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece va a ser. Es el sentido. Pablo aquí lo está explicando y lo está diciendo y se lo está aconsejando a sus líderes. Tengan cuidado con aquellos. De repente llegan. En nosotros 27 años de evangelio, ¿cuántas veces nos ha pasado, Marco? Delegar pastores. Ya hemos visto gente que viene con ministerio, con cosas, y ¿verdad? Y después quieren tomar la iglesia, quieren hacer cosas, meter doctrinas que no corresponden. Pero la otra cosa que es increíble es de que los miras después de un periodo de tiempo y no pasó nada. No están en nada. Ese es el problema, que te metes en
te metes en un campo espiritual que definitivamente con Dios no puedes jugar. A Dios no se le puede engañar. Dios no se le puede engañar, esa es la diferencia. Porque para hacer una cosa así, o sea, yo digo, está bien si vos no estás de acuerdo con una iglesia, no estás de acuerdo con el pastor, lo conversas con el pastor y sales por la puerta. Se ora por ti, se te echa la bendición y te fuiste sin ir con esa carga encima de que dividiste una iglesia y que al final te quedaste sin ningún hermano, pero la iglesia quedó dividida. Entonces, todo ese cargo, cuando vayas delante del Señor, ¿con qué cara te vas a presentar allá? Esa es la pregunta. Nos ha pasado. ¿Cómo vas a llegar allá a decirle? Nos ha pasado. Y el problema, uno de los problemas grandes es, y debemos de saber, hermanos, los que escuchan, ¿verdad? Es que Dios tiene llamado sobre todas nuestras vidas. Así es. Pero hay un momento en el cual Dios te va a levantar o te va a poner en otro nivel o te va a dar el liderazgo que tú deseas en tu corazón, pero tiene que ser de la forma de cómo Dios hace las cosas. No puedo yo de repente mirarme al espejo y decir, wow, yo creo que yo podría predicar, podría ser... O sea, tengamos mucho cuidado con esto, ¿verdad? Yo podría contar, por ejemplo, mi testimonio. Cuando yo estaba en nuestra iglesia hace un buen tiempo, yo sabía que Dios me llamaba, y éramos un grupo de 4 o 5 líderes, éramos un grupo de líderes, y yo sabía que Dios me había llamado a ser líder de todos ellos, pero yo no podía decirle a nadie, pero es algo que uno sabe en el corazón, pero yo nunca hice una división o maltraté a alguien, no, todo lo contrario. De pronto Dios nos habló, nos llamó allá en Guatemala y nosotros volvimos, estábamos en una iglesia con un pastor, le hablamos al pastor, le dijimos, pastor, nosotros, Dios nos habló y nos dijo, ¿verdad?, que comenzáramos una hora, y el pastor dijo, oh, el domingo los despido, y el domingo, ¿por qué? Porque nos llamó a algo específico, ¿verdad? No un hermano que renuncia por cualquier razón, sí, y se quiere ir, no lo vamos a estar despidiendo, pero a nosotros, cuando yo hablé con mi pastor, le digo, pastor, a mí Dios me llamó a un ministerio, nos llamó con Ruth, él lo entendió, el día domingo nos hizo pasar al frente, oraron por nosotros y los hermanos se despidieron de nosotros y comenzamos Amor en Acción. Salí por la puerta, salí bien, salí con la bendición del pastor y comenzamos la obra. Sí. Pero hemos tenido durante todos estos años gente que ha venido, ¿verdad?, y que de pronto se han ido y se han llevado un par de otras personas. Mira, son personas, yo estoy seguro que Dios tenía ministerios más grandes para ellos, pero se quedaron ahí. La palabra de Dios dice, pues, con la cucharita chica, como dice Marco. Pero dice, en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Ya. Entonces, y hay gente que está sufriendo hoy día con iglesias que no pasa nada, están ahí. Yo creo que la gente está para que el pastor para que no sufra el pastor, nosotros no nos vamos, estamos aquí para que no, ¿verdad? Porque se dan cuenta que ese pastor no tiene gracia ni para predicar, ni para enseñar, ni para hacer, no desarrolla líder, él lo hace todo, él canta, él grita, él predica, él hace todo, y la gente se cansa de eso, sí, ¿verdad? Y están ahí, lamentablemente, cuando tendrían otro ministerio más grande, cuando Dios los quería usar de otra manera, pero se apresuran, ¿verdad? Y aquí lo vemos con Pablo, ¿verdad? Y no solamente eso, pero hay muchos que lamentablemente empiezan a meter cizaña dentro de la iglesia, empiezan a hablar en contra o del pastor, o de esto, o de esto otro. Siempre hay una razón, ¿verdad?, para hacerlo. Pero cuidado, hermano, porque la palabra habla acerca de los que mutilan el cuerpo, los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Son los que sacan personas de la iglesia, ¿verdad? Es que es una responsabilidad demasiado grande. Yo nunca sacaría a otra persona. Nosotros, en esta iglesia, hermano amado, si alguien viene, lo que primero le preguntamos nosotros es, ¿usted va a alguna iglesia? ¿Verdad? Yo tenía la oportunidad de decirle a persona, hermano, ¿tu pastor sabe que tú estás aquí? Sí. Le pregunto primero que nada, ¿tu pastor sabe que tú estás aquí? ¿Verdad? No, ¿verdad? Pero no, tenemos que respetar, porque la iglesia de allá de la esquina, la iglesia que al lado nosotros, aquí hay 2 iglesias, esta iglesia, a la par y a la par tenemos una tremenda iglesia que al lado, llena de filipinos, de latinos, hay un montón de gente acá al lado, ¿verdad? Pero ¿tú crees que Dios está con nosotros aquí nomás? ¿Y ellos no son? También son. O sea, todas las iglesias que predican a Cristo
son el cuerpo general del Señor. Y todos trabajamos juntos. Por lo tanto, tenemos que respetar eso, ¿verdad? ¿A dónde pertenecemos? Pero bueno, Pablo aquí dice que vendrán muchos, se meterán muchos, y aún a uno de ustedes se le va a meter en el corazón ese deseo de, ¿verdad?, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hablar cosas perversas, ¿qué significa? Hablar cosas Es como envenenarle la cabeza a un hermano, Ray. Que vos perversas, ya estás, así. Sí, como que vos ya estás decidido a aventarte el pollo a la iglesia, pero antes de irte empiezas a contaminar a los hermanos. Mira, sabes que aquí esta cuestión no funciona. ¿Qué estás haciendo aquí? Y siendo vos parte de la misma iglesia. Siendo. Vámonos mejor para otro lado, dejemos esto. Claro. Para ya saber que ya se va a terminar la iglesia. Y yendo nosotros se termina la iglesia y ya vas a ver. Convencen 3, 4, terrible. 5 y se van. Esa semilla de duda. Ya. Poner semilla de Eso es lo duda. más- Ya, para mí de Es eso lo que peor, hablando, maldad. ¿verdad? Es lo peor. No, muchas veces ni es tanto así, no es tan blanco y negro de que aquí, aunque a veces sí, pero los puntos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y por eso el pastor está mal, ¿verdad? Pero es más en el gris, donde es duda. El primer ¿verdad? punto es la duda. Sí, tú piensas que a lo mejor el pastor, a lo mejor estaba incorrecto. Así no quedáis como malo, porque si te topáis con un hermano que es maduro, que tiene bien puestas las pilas, es decir, oye, si hay un problema, vamos a hablar con el pastor y los líderes. Ya, y de Pero volada. si tú lo dices de una forma con duda, así, solamente la duda, y alguien que, ¿verdad?, lamentablemente no sea maduro, que le falta experiencia, que le falta conocimiento, ¿verdad? Dice, bueno, él lleva más tiempo, ¿verdad? Él lleva más tiempo en la iglesia, él tiene más conocimiento, y esa duda crece rápido, ¿verdad? Así es. Y luego ahí, después tú no te haces responsable de que se fueron contigo. No, yo nunca le dije a alguien que se venga conmigo o que el pastor está Simplemente completamente incorrecto. Simplemente le metí la duda, dice. Sí, ¿verdad? Yo tenía duda y solamente lo presenté como una duda mía, Ya, pero aquel agarró. pero la rápido. intención es, Claro. porque si yo tengo una duda si yo tengo una duda sobre el liderazgo de mi iglesia, el pastor, los pastores, los líderes, si tengo esa preocupación, Baja la ¿por qué, cabeza. sí, ¿para qué Baja la comentar eso a la cabeza. otra persona? Si yo estoy Ba- inseguro, Baja la cabeza. voy, pastor, mis dudas, mis preocupaciones, ¿verdad? Aquí no me cuadra algo. Y si llegamos a la conclusión de que no voy a ver ojo a ojo con el pastor, ok, me voy. Pero salgo de la duda aquí, con la cabeza de la iglesia. De hablar de duda, que yo tengo duda a otro hermano, es simplemente causar Y eso es como destruir daño, las iglesias. ¿verdad? Así es. Y esto es lo que Pablo está advirtiendo a sus ancianos y a sus líderes. Sí. Que se preparen. Que se preparen, eso va a pasar. Y que velen. Van a llegar algunos, Eso. ¿verdad?, tratando de meter otra doctrina, ¿verdad? ¿O tu pastor no te dijo que el bautismo era solamente en el nombre de Jesús? ¿O tu pastor no te dijo que era pecado poner cuadros en las murallas? ¿Te acuerdas solo Jesús? Cuando nosotros convertíamos gente, venían, y verdad, y ya aparecían los solo Jesús detrás. Los solo Jesús son los unitarios, los tabernáculos de la verdad, ¿verdad? Y ellos son los que usan manga, ¿no? O sea, tienen un montón de reglas, cosas, ¿verdad? Y hay un montón de iglesias que enseñan cosas y siempre entran con la duda. A ustedes no les explicaron, el pastor no les dijo, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos, si alguien aparece así, llámeme. Y a mí me han llamado, me dice, pastor, ¿sabe? Aquí tengo una persona que me está hablando, me dice esto, ¿usted puede venir? Y la gente se va, no vienen, se esconden, ¿verdad? Uno tiene que confrontar, pero no se quede con esas dudas de en contra de su pastor, porque nosotros, por ejemplo, la intención nuestra nunca va a ser, hermano amado, engañarles a ustedes con algo, es decirle algo que no es correcto. Nunca en nuestro corazón va a estar el deseo de llevarlos por un camino que no corresponden, de enseñarles cosas que no son. O sea, nunca. Así que si alguien viene a decirle que el pastor no le enseñó, que aquí, no, ¿verdad? Tal vez no la sabemos todas, es que pero son- creo que entendemos muy que- bien el Evangelio. Es muy sutil, va. Esa gente es sutil. Que Sí.
Sí. Oye, Pablo, Y a ti ya te bautizaron, el pastor ya te bautizó con el Espíritu Santo. Claro. ¿Ya hablas en lengua? Ya recibiste el Espíritu Santo. Tu ya pastor habla en lengua, tu pastor habla en hace lengua. esto, tu pastor hace esto otro. Ya, Empiezan y- con esas sí, cosas. con esas cosas. así es. Ya. Así es. Perdón, ¿qué iba a decir, Robert? Bueno, aquí después Pablo dice, ¿verdad? En el 31, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche mi constante atención y cuidado. ¿Verdad? Yo creo que eso no es solamente para los líderes, pero para la iglesia Ya. completa, ¿verdad? Día y noche, 3 constante años. atención y cuidado. Ya. ¿Verdad? De que esa responsabilidad solamente cae sobre el pastor, yo creo que no, ¿verdad? Porque si somos un cuerpo y nos amamos, yo debo amar a mi hermano en Cristo lo suficiente para estar constante con una atención y cuidado constante sobre la vida de ellos, ¿verdad? Así Entonces ahí es. nos dice, Pablo dice, esto es de día y noche. Claro, ¿Verdad? ya los 24 horas del día. ¿Verdad? Día y noche, atención, cuídense, ¿verdad? No porque son cristianos, como dijo el pastor, no porque son hijos de Dios, no van a enfrentar esta situación. Más aún van a aparecer gente que quiere Peor, distorsionar. Peor. Así es, ¿verdad? Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él hacía las tiendas con ellos. Las ¿no? tienes todas con Y pintura. las tengo ya la pintura también. Yo me cuesta sacar hoy día la pintura. Yo no sé, tengo guantes, ¿ah? Pero no puedo trabajar con guantes, me siento raro. ¿Verdad? Y sacarse la pintura es difícil. Pero claro, con mis manos. Nunca he estado codiciando a nadie, nunca. Lo que Pablo dice, ¿verdad? Y en todo os sido enseñado que trabajando así debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo. Más, Es bienaventurado es dar que recibir. Eso no está registrado en ninguna otra parte, ¿ah? Solamente ahí. Solamente lo menciona Pablo. En algún momento lo dijo, pero más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está el versículo. Cuando uno lo anda buscando en los evangelios no lo va a encontrar nunca, porque está aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, donde dice Jesús y está con letras rojas. está con esta roja. ¿Verdad? ¿no? Más bienaventurado es dar Dar que que recibir. recibir. Que Pablo podría haber recibido ofrendas de los hermanos, podría haber vivido, pero sin embargo él hacía tiendas de campaña, sabemos, ¿verdad? Él hacía tiendas, ¿verdad? Y la gente, los soldados generalmente cuando viajaban de un lugar, en esa época todo el mundo viajaba a pie o en un burro o en un caballo. El caballo era muy difícil, la gente no tenía caballo, caminaba la gente. Entonces para ir de un lugar a otro, estamos hablando de 2-3 días de viaje. Entonces tenían que en la noche acampar en algún lugar y tenían que llevarse una carpita. Entonces Pablo las fabricaba y las vendía y él tenía su negocio. Y a lo mejor nunca sabemos si le daba concesión a otros o subcontrata a otras personas. No sabemos. Pero, ¿verdad? Siempre él trabajaba para poder recuperar y para ayudar, no solamente para ellos, para ellos, porque él habla, siempre estuvo con gente, Pablo. Sí. Siempre tuvo, ¿verdad?, a Timoteo o a Silas, o ¿verdad? Siempre estuvo con gente alrededor. Y los que estaban con él, bueno, seguramente le decía, mira, ayúdame, y lo hacía trabajar con él, por supuesto, fabricando carpas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, y tiendas. Y él alimentaba a esta gente, les ayudaba a esta gente, y no solamente eso, pero también a los necesitados. Siempre habla de eso, ¿verdad?, de ayudar también a los otros. Y termina el capítulo diciendo que cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas Y lloró. y lloró con todos ellos allí en la playa, ¿verdad? Ya estaba Oró. para embarcarse, ya se iba a subir al barco. Y se tiraron todos de rodillas y se pusieron a orar, gracias Señor. Me imagino sus oraciones, muchos han dicho, Señor, gracias por Pablo, por tenerlo aquí con nosotros, por haber sido bendición. Qué lindo es que la gente ore por los ministros, ¿verdad? Sí. Muchas veces yo me pongo a pensar en eso. ¿Cuánto orarán por uno? Yo sé que hay harta gente que a uno le tiene cariño. Por ejemplo, el ministerio que yo tengo, que es un ministerio que al enemigo, ¿cómo le gustaría verme caer a mí? El enemigo me viera caer a mí, caerían todos los, así como dominó, pum, 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 ¿verdad? Eso es lo que el diablo quiere hacer siempre. Pero de agradecimiento, así, es bueno siempre, yo siempre estoy diciendo, es bueno que le digan a los pastores. Yo el domingo, cuando llegué aquí a la iglesia, una hermana se me acercó a mí y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Yo le digo, sí, dígame. Pastor, me dice, solamente quiero darle gracias. Gracias, me dice, por todas sus enseñanzas, gracias por ser la persona que usted es, gracias
por siempre estar pendiente, ¿verdad? Me tocó el corazón porque son palabras que a uno lo animan. Ya, Sí. así es. ¿Verdad? Lo animan. Y es bueno, ¿verdad? Cuando alguien predica, decir, pastor, estuvo linda tu mensaje, estuvo linda tu predicación. Porque a veces nosotros salimos de arriba así como tiritando, ¿verdad? A veces salimos y nos vamos a la casa con el sabor así como que hicimos algo tan mal. Lo hicimos, no sé, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes. A todos nos pasa. ¿Verdad? Sí, Todos nos yo pasa, creo que ¿verdad? sí, Salimos de arriba, no, salimos de arriba así, ¿qué fue lo que dije? ¿Verdad? Pensamos que y nos damos cuenta que gente ha sanado, gente ha cambiado, gente le ha servido el mensaje, ha cambiado. O sea, es la palabra de Dios lo importante. Lo importante es que nosotros como vasos siempre seamos humildes, como era Pablo, ¿verdad? Pero aquí se les acercó a la gente y se pusieron a llorar con él. Se le pusieron echándole en el cuello a Pablo, lo besaban. Qué bonito, ¿verdad? Bonito, Claro. ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? Doliéndose En gran manera. Por la palabra que dijo de que ya no lo verían más su rostro. Y le acompañaron hasta el barco. Y me imagino que Pablo se subió arriba al barco, así todo triste, mojado, todo- así, de todo tanto triste. llorar, lleno de lágrimas, mocos, Mocos y de todo. de todos los hermanos, ¿verdad? Que lo abrazaron, ¿verdad? Y estaba arriba del barco y yo me imagino, a mí, yo estoy trabajando, donde estoy trabajando, un señor canadiense, Andrew, tiene 5 niños, pero son 4 que caminan, el chiquitito 6 meses está en brazos. Pero yo llego y hoy día también trabajo, pero cuando iba, por varios días, más de una semana, tú andabas conmigo, hermano, fuiste a ayudarme a trabajar un día, ¿verdad? Hay unos niños, los 4 niños, y cuando tú ves que entrando, porque entra está dentro de un terreno, del campo, así, un camino de tierra, y llega donde está la casa nueva, ahí, la que estamos pintando. Y cuando tú pasas, están todos los niños, se ponen los 4 en línea así y te hacen... Oh, así, ¿verdad? Y yo paso así despacito, y también le hago así, y le hacen eso, y los 4 no dicen nada, pero sí, ¿verdad? Pero cada vez yo me gozo, ¿verdad? Yo dije, preparar un mensaje con esto, ¿verdad? Qué bonito es. Y cuando se entiende el vehículo, corren de donde están a pum, 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 y se ponen todos en filita y te hacen así, men. Y yo me sentía así como el presidente, me sentía como, ¿verdad? Niños haciéndole honores a uno, ¿verdad? Qué bonito, yo lo encontré lindo. Y esa es la experiencia, pienso que Pablo, ahí estaba en el barco, ¿verdad? Y Haciéndole todos así, afuera. y estaba todo abajo así. Bueno, nosotros con Michita y los niños vivimos algo parecido, ¿verdad? Al regresar de Chile, a despedirse de la iglesia en Curacaví, Milipilla, ¿verdad? Después de 7 años, muchas lágrimas, mucha oración, mucho cariño. Es algo de verdad que es increíble sentir ese cariño, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ese tipo de despedida. Aunque no les dije que no lo voy a volver a verlos, ¿verdad? Espero que los pueda ver de nuevo, hermano. Pero se entiende eso, ¿verdad? De ese cariño, de ese amor, de ese grupo, ¿verdad? Sí, pues la coinonía que se desarrolló sí, en la 7 coinonía. años, pues. Es algo que entre todos me imagino de que hay un número muy grande de que tienen un aprecio por ti, que te quieren, que oran por ti, que han estado. Entonces es obvio de que a la hora de despedirte va a ser así, pues, porque ahí va a haber de todo. Va a haber uno que da gracias a Dios que se acabó y que se fue aquel. Y que ya no está. Pero, que ya no está. que ya no está, pero a la mayoría es cierto de que Es bonito. se desarrolla una coinonía de 7 años. Sí. Estar con una persona 7 años. Sí. Así Es es. toda la vida de Atticus, por ejemplo. Ya. Claro. Cuando lo Sí, pensamos sí. de esa forma. Fue todos los Ya, primeros toda la años vida de la vida de Ari. Entonces, es algo hermoso cuando la iglesia tiene ese corazón, ¿verdad? De amarse, de quererse, de apoyarse, de trabajar juntos. De respetar al De líder. respetar al líder. A Pablo. Sí, pues aquí a Pablo, ¿verdad? De todo eso así, cuando está funcionando todo así, es hermoso, ¿verdad? Ya. Y tiene que haber sujeción. Es que la sujeción es tan importante en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. O sea, si no hay sujeción, si no hay respeto por las autoridades, ¿verdad? No hay nada, no, es imposible. No,
no se Caen- puede hacer nada. Caen en organizaciones grandes. Y claro, caen y gobiernos, podemos, la caen- gente dice, tenemos una unidad porque sentimos cariñito, así, por tomar un cafecito juntos. Eso no es, es respetar el liderazgo, es respetar a los que están sobre ti, es entender el proceso que Dios está haciendo con cada uno, ¿verdad? Ya me llegará el turno a mí si siento que tengo llamado, así me pasaba a mí cuando yo estábamos tomando, ¿verdad? Yo sabía, y decían ellos, yo escuchaba a los líderes decir, bueno, ¿y quién va a quedar al frente de la obra? Y yo por dentro, sí, levantaba la mano por dentro, en silencio. yo, ¿verdad? Pero estaba esperando mi tiempo. Sí. Y de pronto Dios me dio el tiempo. Y cuando me dio el tiempo, hermanos, todos aquellos que estuvieron ahí, en ese libro, todos estuvieron bajo mi ministerio. Todos. Yo los podía nombrar con la mano, pero los cinco que habíamos ahí, incluyendo a mi suegra, ¿verdad? Era el líder de ella también de ahí. Sí. Todos ellos un día estaban en mi iglesia y yo era el pastor de ellos. ¿Me entendés? En algún momento. Pero no me apuré, no hice una revolución, no incité a un cambio, nada, ¿verdad? Lo explico porque es mi propia experiencia. Si alguien tiene llamado en su vida, hermano, espere ese tiempo, ¿verdad? No se lance antes porque a lo mejor todavía le falta y va a quedar tirado ahí en la mitad del camino. Es mejor esperar el tiempo que Dios le va a dar. Así es. Así, hermano, y así terminamos con el capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Ah? Así terminamos. Terminamos el capítulo 20, la próxima semana vamos a empezar el capítulo 21 y ya nos quedan 7. 7. 7 con el 21, ¿verdad?